Hola a todos. El problema 676 nos dice, determina las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejercen los pasadores en A y B sobre el bastidor. Entonces, el enunciado directamente nos dice que tenemos pasadores en A y B, entonces sabemos que tenemos dos componentes de reacción y dos componentes de reacción, es decir, cuatro incógnitas para tres ecuaciones. Ahora, si nos fijamos en las articulaciones, tenemos aquí una en E, una en D, una en C y otra en F. Ahora bien, la barra EF es una barra sometida a dos fuerzas, ¿sí? Es un elemento de dos fuerzas, solamente aplica fuerzas en el nodo E y en el nodo F, mientras que la barra CD lo mismo, solamente en el nodo D y en el nodo C. Aquí la barra AED es una barra multifuerzas, mientras que en la barra BFC es una barra de tres fuerzas, no un elemento de tres fuerzas. Entonces, una vez que ya tenemos identificado esto, en una descuartizamos la armadura, ¿sí? Con lo cual vamos a tener esto. Aquí directamente señalamos los elementos de dos fuerzas. Hemos dicho ya, fuerza CD y fuerza EF. Lo mismo se va a transmitir hacia el otro nodo, pero con diferente sentido. No la misma magnitud, pero diferente sentido. Entonces aquí vamos a tener fuerza CD, aquí también fuerza CD. Aquí tendremos fuerza EF. ¿Por qué considero los sentidos así? ¿Por qué uno en compresión y otro en tensión? Simplemente porque imagino de que como la fuerza equivalente de esta carga rectangular vendrá más o menos por aquí, va a comprimir esta barra y esta barra estará en tensión. No sé, simple intuición. Luego ya veremos, el signo me dirá si es positivo o si es negativo. O sea, si está bien asumido o no está bien asumido. Ahora, las componentes de reacción en A. Tengo AX y tengo AY. AX lo voy a considerar hacia la derecha. Y como les digo, esta fuerza distribuida hará que el marco o el bastidor se desplace hacia allá. Por lo tanto, tengo la idea de que este nodo va a estar trabajando a tensión, es decir, hacia abajo. ¿Sí? Por otro lado, este nodo B, yo considero que este sí va a estar trabajando a compresión. ¿Sí? Y que BX va a venir en esta dirección. Uno tiene que ir mirando las cargas y tiene que ir imaginándose cómo va a ser el comportamiento de la estructura. Muchas veces eso simplifica y a eso también se le considera el criterio. Eso no quiere decir que sea una ciencia cierta, ¿no? O sea, el criterio muchas veces también hace que falles. Muchas veces considera una flecha hacia la derecha y al final es hacia la izquierda, pero no pasa nada, el signo lo termina arreglando. Pero es importante tener esas nociones para futuros cursos, ¿no? Ya sea análisis estructural, mecánica de materiales, diseño en concreto o de otras carreras que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? Ahora, volviendo al tema, necesitamos saber la dirección de la fuerza EF, ¿sí? Para eso necesitamos saber o el ángulo o el triángulo de referencia. En este caso, creo que va a ser triángulo de referencia. Si nosotros tenemos que todo mide 4.5 metros y aquí hay una diferencia de 1.5 y 1.5, vamos a tener una altura de 1.5, ¿verdad? Entonces tenemos de vertical 1.5, de horizontal se sigue manteniendo con 2 metros. Eso quiere decir que la hipotenusa, la diagonal, será 2.5. Sí, esto lo sabemos por triángulos notables. Los que todavía no tengan ese concepto claro, lo pueden calcular con esta expresión. 2.5 viene a ser el C, ¿sí? Y lo hallan a partir de C cuadrado igual a 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, el cálculo es directo cuando uno reconoce un triángulo notable, en este caso 3, 4, 5, ¿no? Ahora ya puedo colocar aquí mi triángulo de referencia. Lo voy a colocar al medio porque me sirve para las dos fuerzas. 1.5, 2 de horizontal y 2.5 diagonal. ¿Qué otro dato me falta? La carga puntual equivalente de toda esta barra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta carga puntual equivalente? Vendría a ser igual al área de esta figura, ¿no? Esta figura geométrica vendría a ser un rectángulo, entonces aquí tenemos que el área es igual a la base por altura. Eso quiere decir que la magnitud de esta carga equivalente será igual a 4.5 por 400, ¿sí? El cual es el área, pero ¿dónde se aplicaría? Se aplica en el centro geométrico. En este caso vemos que el centro está en la mitad de la base y en la mitad de la altura, por lo tanto será a la mitad de 4.5. Entonces vamos a colocar por aquí, más o menos al ojo, la carga puntual equivalente, ¿sí? Hemos dicho que su magnitud será de 4.5 por 400 y estará ubicada a 4.5 entre 2. ¿Sí? Eso quiere decir
2.25 metros desde el punto A. Entonces con esto ya podemos considerar aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a empezar por la barra AD aplicando suma de momentos en A. Así nos quitamos de los cálculos AX y AY. Vamos a tener una expresión con dos incógnitas, fuerza F y fuerza CD, pero si luego aplicamos suma de momentos en B en la barra BC, también vamos a tener estas dos incógnitas, con lo cual vamos a poder resolverlas de manera simultánea. Entonces voy a empezar por aquí. Suma de momentos en A contando antihorario como positivo, igual a 0. Voy a tener la carga equivalente para girar en sentido horario, es decir, negativo. Menos 4.5 por 400 por su brazo de momento que es 2.25. La fuerza EF, ¿sí?, tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical va a cruzar el punto A, por lo tanto no va a generar momento. Solo vamos a trabajar con la componente horizontal. Y esta componente hará girar en sentido antihorario, por lo tanto también será positivo. Será más fuerza EF que multiplica a la horizontal sobre la hipotenusa por su brazo de momento, que en este caso es de 3 metros. Sería más o menos fuerza CD, hace girar en sentido horario, ¿verdad? Por lo tanto será negativo. Y su brazo de momento será 4.5. Y todo esto igualamos a 0. Ordenamos esta expresión y vamos a tener que es igual a 2.4 fuerza EF menos 4.5 fuerza CD igual a 4050. Entonces, tal como hemos dicho, vamos a tener una expresión con dos incógnitas. Ahora pasamos a la barra BC y aplicamos suma de momentos en B. Igual a 0. Bx y By no entran en los cálculos. La componente vertical de la fuerza EF también va a cruzar el punto B, por lo tanto no genera momento. Solo vamos a trabajar con la componente horizontal. Y esta componente horizontal será igual a fuerza EF que multiplica a la horizontal sobre la hipotenusa. ¿Sí? Pero esta fuerza horizontal hará girar en sentido horario, por lo tanto será considerado como negativo. Y su brazo de momento será 1.5. Luego vamos a tener la fuerza CD que hará girar en sentido antihorario, con lo cual será positivo. Y su brazo de momento será 4.5, igual a 0. Entonces ordenamos esta expresión y vamos a tener aquí menos 1.2 fuerza EF más 4.5 fuerza CD igual a 0. Entonces ya podemos reemplazar aquí, ¿cierto? Vamos a tener que menos 1.2 fuerza EF es igual a menos 4.5 fuerza CD. Entonces reemplazamos acá. Y el resto de la expresión queda igual. 2.4 fuerza EF igual a 4050. Con esto vamos a tener 1.2 fuerza F igual a 4050. O sea, 4050 entre 1.2 nos va a dar una magnitud para la fuerza F igual a 3375 newtons. Ahora, si yo reemplazo en esta expresión, ¿sí?, voy a poder hallar fuerza CD, con lo cual fuerza CD será igual a 900 newtons. Ahora ya tenemos la magnitud de la fuerza F y de la fuerza CD. Nos faltaría determinar los componentes de la reacción, tanto de A como de B. Entonces vamos a empezar por A. Vamos a considerar suma de fuerzas en X igual a 0. Vamos a tener AX positivo porque va hacia la derecha, más la magnitud de la carga puntual equivalente, 4.5 por 400, menos la componente horizontal de la fuerza EF, cuya magnitud ya la sé, será horizontal sobre hipotenusa, más la fuerza CD, cuya magnitud también ya la sé, igual a 0. Sumo, despejo a X y voy a tener que es igual a 0. Este 0 quiere decir que AX no está recepcionando nada de esta carga distribuida, ¿sí? Todo lo está absorbiendo el pasador en B, o sea, este Bx va a ser igual a toda esta carga distribuida. Ahora,
Si nosotros nos ponemos en situación, imaginamos que esto es una carga de viento, vamos a tener que, al venir el viento en esta dirección, está empujando esta estructura. Eso quiere decir que AY prácticamente va a ser arrancado, ¿no? Está trabajando a tensión, como les dije. Esta estructura está haciendo por este lado así, y por este lado está viniendo todo hacia acá. Entonces, si lo vemos desde ese punto, es lógico que AX de 0 y que AY tenga una magnitud hacia abajo, ¿no? Vamos a considerar, a ver. Tal vez sale signo negativo de AY, y estoy hablando aquí por las puras. A ver, suma de fuerzas en Y, vamos a tener AY negativo, porque va hacia abajo, más la componente vertical de la fuerza F. La componente vertical es 3375, que multiplica a la vertical sobre la hipotenusa. Todo esto igual a 0. Despejamos a Y y vamos a tener que es igual a 2025 newtons. Entonces, este signo positivo nos indica que el sentido que hemos asumido para la flecha es el correcto, ¿no? Es lo que les estaba diciendo. Prácticamente esta fuerza está intentando arrancar este pasador. Y el que está absorbiendo la mayor fuerza de compresión vendría a ser BY. Vamos a analizar este nodo ahora. Consideremos suma de fuerzas en X. Igual a 0. Tenemos menos Bx más la componente horizontal de la fuerza EF, magnitud 3375, pero lo multiplicamos por la horizontal sobre la hipotenusa, menos en este caso fuerza CD, igual a 0 porque no hay más componentes horizontales. Entonces restamos, despejamos Bx y vamos a tener que es igual a 1800 newtons. Y si nos fijamos, es lo que habíamos dicho aquí en un inicio. AX no está recepcionando nada de esta carga. Aquí tenemos 1800 newtons, por lo tanto todo lo está recibiendo horizontalmente el pasador en B. Ahora, para saber si este pasador en A y este pasador en B van a aguantar los esfuerzos, eso ya se ve en mecánica de materiales, ¿no? Aquí lo que nos interesa saber es cuánto está recepcionando en newtons. Ahora bien, si consideramos suma de fuerzas en Y, vamos a tener componente vertical de la fuerza EF va hacia abajo, negativo, BY positivo va hacia arriba. Entonces vamos a tener BY menos 3375 que multiplica a la vertical sobre la hipotenusa. Igual a 0 porque no hay más componentes verticales. Entonces tenemos dos ecuaciones similares, ¿cierto? BY será igual a 2025 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que con la misma fuerza que este pasador está intentando ser arrancado verticalmente, este pasador está siendo empujado verticalmente. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 676. Espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video si te sirvió. Si tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios o comunícate con nosotros al Facebook. El enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.